audiencia, damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro virtual de Actas del Coloquio Bicentenario de las Relaciones Internacionales Hispanoamericanas, 1821-1824. En primer lugar, tenemos la presentación de Janus y el evento académico a cargo del ingeniero Salomón Acosta, director. Un gusto con todos. Doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia del Perú. Doctora Rocío Rosero Jacome, directora de Investigación y Publicaciones de Janus. Doctor Nelson Regascos, que nos acompaña aquí, director de Ciencias Sociales y de la carrera de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Distinguidos académicos, diplomáticos y público que nos acompaña en vivo o verá este lanzamiento de forma virtual luego como una grabación. Para Janus, como organización totalmente humanista, es un honor haber podido colaborar con la publicación de esta producción intelectual tan importante para apoyar la preservación de la memoria de lo que somos de Hispanoamérica. Lo que somos depende de lo que fuimos. Al comprender el pasado, podemos proyectar lo que seremos y mejor aún, tener las herramientas para forjar lo que queremos ser. El rol hispanoamericano en el mundo está en nuestras manos, por lo que podemos contar con la historia escrita y publicada, lo cual es parte de nuestra riqueza, es la riqueza de nuestros pueblos. Por eso agradezco a los escritores, a los investigadores de esta publicación y muy especialmente a la doctora Margarita Guerra de la Academia Nacional de Historia del Perú, a quien tuve el enorme honor y placer de conocer cuando estuve en Lima, y a la doctora Rocío Rosero Jacome, nuestra líder en investigaciones y publicaciones en Janus, por la compilación y la edición de este texto. Nuestro reconocimiento a las entidades y organizaciones que promueven la investigación y la cultura, como son el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica de Perú, y a las prestigiosas universidades las que forman parte de los escritores e investigadores. Gracias a ustedes, personas que se conectan en vivo y a las que ven esta grabación, que queda para la historia en las plataformas de Facebook Live, Facebook Watch, YouTube y LinkedIn. Este texto será publicado además en nuestra plataforma, en nuestra revista Indexadas en Janus, que se llama Aproximaciones, que la pueden ver en nuestra página web, para que la población académica y estudiosa hispanohablante tenga acceso a este material tan rico. Pues para Janus, la promoción de todo aquello que nos hace mejores seres humanos es un honor, un deber, y además hace que tenga sentido lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias, bienvenidos y continuemos. A continuación, trascendencia de los coloquios internacionales realizados por la Pontificia Universidad Católica del Perú e Instituto Ribagüero, a cargo de la doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia del Perú y coeditora. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a quienes han hecho posible esta edición virtual. Quiero dar la bienvenida a este evento a la doctora Rocío Rosero Jacome, coeditora y miembro del número de la Academia Ecuatoriana de Historia, al señor ingeniero MBA Salomón Acosta, director de la Fundación Janus, a los señores académicos, señoras y señores. Es para nosotros sumamente grato ofrecerles la versión digital de las actas del 15º Coloquio Internacional Bicentenario de la Independencia del Perú y América Hispana, organizado por el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Academia Nacional de la Historia, con el cual cerramos el ciclo de conmemoraciones llevadas a cabo por nuestras instituciones en recuerdo de los esfuerzos comunes efectuados para el establecimiento de nuestras naciones como estados soberanos
en las primeras décadas del siglo XIX. El siglo XXI trajo un acercamiento entre estos estados que tuvieron este pasado común en lucha por la independencia. Y esto llevó a que desde comienzos del siglo XXI encontráramos esfuerzos comunes para la conmemoración de estos acontecimientos que han sido trascendentales para la vida de América Hispana. En estas conmemoraciones hemos visto cómo desde el 2008, 2009, todos los países hispanoamericanos, apoyados en gran parte inicialmente por la Organización de Estados Iberoamericanos, pudieron llevar a cabo una serie de eventos que reunieron en diferentes partes de América a integrantes de esta comunidad hispanoamericana. Este año 2024 ha sido especialmente nutrido en cuanto a conmemoraciones, porque aun cuando quedaron algunos remanentes de la presencia española y el monarquismo en algunos lugares del Perú y América hasta avanzado el siglo XIX, fue en 1824 cuando podríamos decir que se unieron los americanos del norte, centro y sur en el esfuerzo supremo para expulsar del continente todos los rezagos de la administración hispánica. Por esto, el día de ayer se ha celebrado en Ayacucho el recuerdo de la última gran campaña que puso término oficial a esta presencia en nuestros países. El tema de este último coloquio giró en torno a la incorporación de los nuevos estados republicanos hispanoamericanos al escenario internacional para conseguir su reconocimiento como organismos autónomos, pues no bastaba su proclamación como repúblicas soberanas y democráticas si no eran admitidas en la comunidad mundial como estados independientes, al haber salido del dominio español. Ya estábamos en capacidad de entablar relaciones directas con las potencias y demás estados que conformaban el ámbito internacional. Podríamos decir que esta inserción era una demostración de la madurez alcanzada por estas sociedades para manejar en forma autónoma su política, su economía y sus vínculos con el concierto internacional. Sin embargo, esta incorporación no fue fácil, porque en el siglo XVIII se habían producido una serie de cambios tanto en las concepciones políticas como en el derecho internacional, que había suscitado discusiones entre el antiguo régimen y las modernas teorías que ponían en tela de juicio el origen divino de las monarquías, del poder político, del derecho de las naciones al ejercicio de su soberanía, libres de cualquier tipo de imposición contra la voluntad popular. Empezaba a surgir el tema de la voluntad popular que era indispensable para el reconocimiento y establecimiento de los nuevos estados. La soberanía era ahora patrimonio de la voluntad de los pueblos. Ya no era de una casa dinástica, ya no era de un individuo, se hablaba de un pacto social tácito que legitimaba la autoridad política, la cual debía
garantizar el bien común para que recibiera la plena aceptación del pueblo. A través de estos coloquios internacionales iniciados desde el año 2010, nos propusimos comprometer en tales eventos a historiadores hispanoamericanos y americanistas en general, para sacar a la luz temas pocos profundizados por la historiografía y dar una visión integral de este periodo para comprender mejor las luces y las sombras que acompañaron las aspiraciones de nuestras independencias. El texto que hoy se ofrece contó con la participación de historiadores tanto del norte como del sur y centro del continente americano, a través de cuyos aportes hemos podido apreciar cómo los reconocimientos que buscaban los estados independizados no se lograron en el corto plazo, debido a las reticencias, desconfianza y prejuicios de las potencias frente al nuevo continente. Las negociaciones corrieron durante gran parte del siglo XIX. Hispanoamérica buscaba una relación paritaria y Europa consideraba que el desarrollo cultural, muy ligado al económico y tecnológico, alcanzado por la cultura occidental, era fundamento suficiente para subordinar a las nacientes repúblicas americanas, las cuales, debido a las luchas políticas internas en las que cayeron los estados nacionales, eran expresión clara de la precariedad de sus instituciones, por lo cual los países civilizados, entre comillas, consideraron que América no podía aspirar a tal igualdad. El siglo XIX para nuestra América fue de grandes indefiniciones políticas, debido a que las funciones administrativas y políticas a partir del régimen borbónico se concentraron en autoridades peninsulares y al producirse la ruptura, las élites dirigentes criollas poseían una sólida formación teórica, pero poca experiencia práctica. Y esto permitió la aparición de caudillos militares e incluso civiles que permitieron la concentración de los poderes en una sola mano. La intervención directa de civiles en la dirección de los estados se retrasó, lo cual, sin embargo, no significa que no tuvieran participación en el gobierno como ministros de Estado, como congresistas o en el manejo del poder judicial. Pero esta intervención no fue sólida, ni dio unidad al gobierno, lo cual originó gran parte de la inestabilidad de los regímenes políticos. En los inicios de las relaciones internacionales, no solamente gravitaron los conceptos políticos, sino también los factores económicos, especialmente en el caso del desarrollo industrial y comercial. Europa necesitaba nuevos mercados e insumos para mantener y potenciar sus industrias, lo mismo que Estados Unidos, y podía conseguirlos ventajosamente en América, sobre todo para la fabricación textil. Algo que jugó en contra de las expectativas americanas fue la inexperiencia de sus diplomáticos para el manejo de estas relaciones, a lo cual podemos añadir la propaganda de los funcionarios españoles en contra de los nuevos estados, la escasez de fondos para mantener
a estas representaciones en las cortes europeas y los temores de las potencias ante el intento americano de conformar una unidad política que pudiera competir con el viejo continente. Los bicentenarios de las independencias en Iberoamérica, en estas conmemoraciones, nos han mostrado las semejanzas y las diferencias que existen en nuestros pueblos, que demuestra la existencia de un fondo de unidad que periódicamente sale a flote frente a los embates de la naturaleza o cuando se vive una amenaza extracontinental, cosa que se hizo muy presente en el siglo XIX. Y se hace necesaria una respuesta solidaria que el peligro externo trata de debilitar. En diversos momentos de nuestra historia republicana, políticos visionarios quisieron impulsar este americanismo, pero desde la independencia, las potencias fomentaron la división, trabajaron por la desunión, con sutileza unas veces, con violencia otras, porque podía surgir un gigante que rompiera el equilibrio, entre comillas, fabricado por Europa desde tiempos, casi diríamos, inmemoriales, y que les daba el primer lugar, o por lo menos ellos se lo tomaban. Hoy ese equilibrio parecería haberse roto, porque se han levantado otros continentes reclamando la igualdad de derechos. Y si América no reacciona, podría quedar postergada en el contexto internacional. Agradecemos a los participantes en el coloquio por su generosidad de ser parte de esta edición virtual que nos permite difundir los resultados del coloquio. A la Academia Ecuatoriana de la Historia por animarnos a hacer visibles internacionalmente estas investigaciones, a la Fundación Janus por su apoyo técnico para la materialización del proyecto, al Instituto Ribagüero y a la Academia Nacional de la Historia del Perú por sus diversas contribuciones. Esperamos que esta edición sea solo el inicio o afirmación de los vínculos entre los pueblos hispanoamericanos para un mejor conocimiento entre pares que buscamos un destino común. Muchas gracias. Nada, doctora, agradecemos su participación. Seguidamente, continuamos con los comentarios al texto a cargo del magíster Nelson Reascos, director de la carrera de Historia y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nelson Reascos Vallejos es licenciado en Filosofía y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es su profesor titular desde 1980. Es docente e invitado a dictar cursos de posgrado en varias universidades de Ecuador y el mundo. Es investigador y conferencista internacional. Sus líneas de trabajo, entre otras, son la filosofía, sociología, identidad, epistemología, educación, interculturalidad, política e historia. Escritor prolífico de textos académicos y analista en ámbitos culturales, sociales y políticos que han contribuido a la comprensión de la realidad del Ecuador y América Latina. Actualmente, director de la carrera de Historia y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Continúo.
En este libro, me refiero con el tema de la independencia y la construcción de las nuevas sociedades. Unas reflexiones y como tales no pretenden tener pretensión de verdad, sino solamente unos criterios, sin duda discutibles, respecto de mi interpretación sobre los textos que he leído. Debo advertir, debo alertar que podría ser que yo exprese algún concepto indebido, adelantado mis sentidas disculpas. En América Latina y de modo muy particular conveniente si bien los conceptos de colonia y colonialidad en la vida de los pueblos de América Latina, no obstante esa vecindad conceptual, se hacen necesarias algunas diferencias que permitan esclarecer el presente de la realidad latinoamericana. Se entiende por colonia ese periodo en el cual varios países de Europa conquistaron, dominaron y, si se me permite el término, sometieron a las poblaciones originarias de América. Del siglo XIX. Esa colonia terminó. La colonialidad alude no a características que esa colonia dejaron en la microfísica de la conciencia de la población latinoamericana, así como su omnipresencia en las instituciones, la academia, la vida política, los conocimientos, la ciencia, etc. Esa es la colonialidad. ¿Y a qué alude? De manera explícita en algunos y de otras de manera implícita, con una presumible es decir, de argumentaciones que étnicamente, desde el punto de vista incluso del fenotipo, los europeos tenían superioridad sobre la población originaria de América. Es, sin duda alguna, una... Pero no solo la colonia nos dejó la idea de una presumible superioridad, insisto que es presumible porque no existe esa superioridad étnica, sino que además aparece una presumible superioridad, es decir, costumbres, pensamientos, cosmovisiones, conocimientos, metodologías, estarían en relación de inferioridad frente a una cultura superior que además se autopercibe como universal,
Ese es otro elemento de la colonialidad. Lo importantísimo de la colonialidad tiene que ver con esa presumible. Es decir, los pueblos de América no tienen conocimientos, son supersticiosos, son idólatras, viven en... Por eso Europa resulta dadora, protectora, incluso es responsable de un tutelaje, porque esta población de América filosófica e incluso religiosa. Características siguen siendo vigentes y omnipresentes en la vida cotidiana y en la vida institucional de los pueblos de América Latina. Esta es la colonialidad. Para decirlo de manera más precisa, la colonia terminó a inicios del siglo XIX. La colonialidad está absolutamente... La virtud habita en la microfísica del pensamiento, de la práctica y el efecto más visible de esta colonialidad, sentimiento de inferioridad de la población latinoamericana. Nos hicieron creer que efectivamente somos carenciales, que somos débiles, es decir, la presumible idea de que gracias a Europa nosotros tenemos religión, tenemos idioma, tenemos cultura. Es un despropósito bajo cualquier punto de vista. No se trata de negar todos los aportes y valiosas herencias que recibimos de lo que se trata es de no establecer relaciones de inferioridad frente al mundo europeo. Es decir, la idea fundamental es cómo vernos a la idea original y originante de que somos valiosos. Esto es lo que la filosofía latinoamericana, y de modo particular, con sobra de argumentos. Somos valiosos. Tenemos que reconocernos. Recording in progress. Diferentes, pero no por eso inferiores. Ese es uno de los rasgos fundamentales, a mi modo de ver, que no es un análisis del pasado, sino del presente. Porque como señalan muy bien los teóricos de la historia, Hegel, por ejemplo, Barraclough, por ejemplo, Rodolfo Mondorfo, por ejemplo, y tantos otros, la historia, aunque verse sobre el pasado, siempre se hace desde el interés del presente. Entonces, la historia es siempre presentiva. Y es un aporte extraordinario. Entonces, los artículos he podido ver algunos elementos fundamentales que me parecen interesantes de relevar de manera explícita. La discusión de si los nuevos son naciones, repúblicas. Esa discusión se puede ver a través de todas las lecturas. ¿Qué somos? ¿República de Ecuador? ¿República de Perú? ¿Es realmente? ¿O es un uso liviano del concepto? Son la separación definitiva de poderes. Recording La autonomía stopped. del individuo frente al Estado. Adelante.
observancia de derechos y libertades, la periodicidad, o sea, los funcionarios tienen periodos. Y lo otro, evidentemente, es que la soberanía y el... ¿Somos realmente repúblicas? Somos una de la nación boliviana, por los filósofos europeos. Y realmente a una identidad cohesionadora de la tradición, de la cultura y de ciertas prácticas religiosas. Son nuestros estados nacionales o, como han demostrado las ciencias actuales, se trata de sociedades plurinacionales. ¿Es adecuado el uso del término nación, más allá de la costumbre, por cierto? ¿Estados? ¿República? ¿Todo eso o muy poco de cada uno de eso? Es un tema, a mi modo de ver, entender y resolver nuestra situación de América Latina. El otro elemento que percibo en muchos de los artículos, con el modelo de Estado y de la independencia o la fundación, se empieza a discutir en América Latina. Estados de América Latina. Un Estado central unitario que habla de una conciencia nacional, de una historia nacional, de una tradición nacional, o más bien el modelo de estados federales. No es 19 e incluso a partir del 20 nos encontramos que Argentina, Brasil, Venezuela, México, son estados federales. En cambio, Colombia, Ecuador, Perú, por decir algo, son estados centrales unitarios. Y esta discusión del federalismo o el centralismo es una discusión aún inacabada. Y que se puede ver perfectamente en una serie de artículos como y es un asunto presente, presentivo. Atraviesa buena parte de las ponencias. ¿Y qué tiene que ver con se hizo con luchas militares? El honor y la virtud de haber alcanzado la independencia. Pero, después de la independencia, quedaron en posiciones de privilegio. Se habla con absoluta claridad de los militares terratenientes. Y podemos ver que en todos nuestros pueblos, durante todo el 19, son militares los que ejercen el poder. Eso es otro tema pendiente y que puede uno perfectamente rastrear. Son muchísimos regímenes, muchísimos tratados.
hay que se reconoce como natural y divino, o liberalismo, que se aleja no de la, sí de la presencia de la Iglesia en los estados y en la gobernanza de nuestra sociedad. El liberalismo más bien se acerca al laicismo, que tiene mayor aceptación de los derechos y libertades, y el liberalismo y que sirve para entender procesos. Esa presencia se puede ver en los artículos. Conservadurismo versus militarismo, liberalismo. Hoy en día, estos conceptos hayan migrado, hayan transitado, hayan transmutado a otros conceptos como neoliberalismo, pero eso es otro tema que no es de este caso. Es importante, a mi modo de ver, que si uno puede revisar todos los textos, o en varios de ellos, de los textos que he podido leer, tiene que ver también con el hecho de que, independientemente de la orientación política o liberal, la mayoría del ejercicio político como populismo. En la historia sagrada, la divinidad elige, escoge, llama a algunos líderes, salvadores y conductores del pueblo. Eso es, por ejemplo, sin ninguna intención de cuestionar, eso es, por ejemplo, la figura de Jacob, de Salomón, etc. Son patriarcas. Son escogidos y encargados por la divinidad para salvar a su pueblo. Eso trasladado a la política de América Latina, y algunos políticos se autodefinen como obviamente una práctica de este tipo tiene que ver con que existe una población no formada políticamente, es decir, sin miedo a equivocarme podría decir que un enorme analfabetismo político que hace posible que el populismo siga vigente. Y uno puede ver en muchos de los artículos como suele ser una en la satanización de los rivales y por eso, y por cierto, en el ejercicio de este tipo. Finalmente, son interesantes, ¿verdad? Y que a mí me sirven de mencionar un poco cómo somos los latinoamericanos. Sin embargo, por razones de tiempo, no quiero insistir en ellos. Si es que hubiesen algún señalar, para terminar, no con el afán de una somos blanco mestizos, pueblos que merecen ser visibilizados, valorados, reconocidos y mostrarles como sujetos que participan. Pero la participación de la población afrodescendiente en mucha notoria y ventajosa.
que no primitivos, que no tribus, términos todos derivados de la colonialidad. Por eso, y si conocemos el nombre propio que se autodan, mejor. Quichuas, shuar, secoyas, no tribus, no primitivos y otros términos que se usan muy despectivos. Resolver una serie de temas pendientes, como su mejoramiento económico, tecnológica, necesita es lo que Enrique Dussel ha llamado, y muchos otros, por cierto, consiste en visibilizar, reconocer a todos los distintos nosotros que habitamos. Me he permitido insistir en que es que todos los latinoamericanos no sabemos, que no significa superiores a nadie, pero diferentes, pero iguales. Estimado doctor, agradecemos su participación. Ahora continuamos con las apreciaciones del texto a cargo del doctor José de la Puente Brunque, miembro numerario de la Academia Nacional de Historia del Perú. José de la Puente Brunque pertenece a una familia destacada en el ámbito social e intelectual. Se doctoró en Historia de la Universidad de Sevilla y ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú como profesor principal. Ha sido director de la revista histórica del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director de estudios en los Estudios Generales, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante 2 periodos, director del Instituto Ribagüero 2011-2017 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del número de la Academia Nacional de la Historia del Perú y vicepresidente de la institución hasta la actualidad. Sus intereses como investigador son historia institucional, oidores de la Audiencia de Lima, historiografía peruana del siglo XIX, pensamiento en la independencia, tiene publicaciones en revistas especializadas, textos colectivos e individuales. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer la invitación a participar en este evento de presentación de estas actas del 15º coloquio hacia el Bicentenario, dedicado en esta oportunidad al estudio de las relaciones internacionales hispanoamericanas. Quiero, en ese sentido, primero poner de relieve que este 15º coloquio supone la culminación de de 14 coloquios más que, como ha señalado la doctora Margarita Guerra, comenzaron en el Instituto Ribagüero el año 2010 y que reunieron cada año a un grupo diverso de para discutir, reflexionar en torno a esta guerra, porque ella fue quien tuvo la iniciativa de iniciar estos coloquios, sobre todo porque creo que en el Perú han sido pocas las iniciativas realmente fructíferas,
eh, que hayan dejado huella en torno a la conmemoración 2024. Yo creo que debo poner de relieve el aporte del Instituto Ribagüero a esta conmemoración del Bicentenario, no solo en cuanto a la organización de estos coloquios, sino también en relación con otras bicentenario, pues el papel del Instituto Ribagüero ha sido muy importante. Y felicito también a la doctora Guerra, no solo en su condición de exdirectora del Instituto Ribagüero, sino de presidenta de nuestra Academia Nacional de la Historia y coeditora de este libro virtual. Y por supuesto, felicito también calurosamente a la editora, la doctora Rocío Rosación de la Fundación JAL. Yo creo que este libro es una contribución valiosa, es una contribución que va a quedar, digamos, ¿no? En el marco de unas conmemoraciones bicentenario que, creo yo, en el caso del Perú, han sido bastante, si me permiten la palabra, espero no ser impertinente, bastante deslucidas, ¿no? Sobre todo si en el caso peruano comparamos lo que significaron las conmemoraciones del centenario de la independencia entre 1921 y 1924, o del sesquicentenario de la independencia entre 1971 y 1974, lamentablemente en nuestro caso, en el caso del bicentenario, pues lo que queda o lo que va a quedar como aporte académico, lamentablemente mucho. Y en ese marco creo que este libro es importante. Quiero relacionar esto también con lo que dice la doctora Margarita Guerra en la introducción de esta publicación, porque si bien en lo referido a la conmemoración o a los festejos o a las ceremonias, pues efectivamente han resultado deslucidas comparadas con la proximidad del bicentenario, es decir, hace 10, 20 años, etcétera, pues se empezaron a repensar, como dice la doctora Guerra, unos temas vinculados con los estudios de independencia debido al estudio de la historia constitucional o de la vertiente constitucional en la historia de la independencia. Ha habido muy originales aportes también en las últimas décadas en relación con la historia de la cultura política en el tiempo de la independencia. O también, y esto es muy importante, en relación con el estudio de la historia regional, o historias regionales, ¿no? Y no solamente del Perú en general, ¿no? Y también con respecto a análisis vinculados con el estudio de tendencia peruana, hispanoamericana, desde España, ¿no? Es decir, esto es desde los últimos años, ¿no? Desde España, ¿no? Y de hecho España está muy presente en este libro virtual, porque justamente el hilo conductor de ese libro virtual es el tema de las relaciones internacionales hispanoamericanas, es decir, no solamente las relaciones internacionales entre los nuevos estados hispanoamericanos, sino también entre los diversos estados y otras potencias, en este caso europeas, ¿no? Y por tanto un tema recurrente o que aparece en varios de los textos de este libro es el de, por ejemplo, el difícil camino que lleva a que finalmente España reconozca formalmente la independencia de los diversos estados latinoamericanos. En un contexto marcado por la pregunta central del libro, ¿no? Yo creo que la pregunta central del libro, como lo dice la doctora Guerra, es la de cómo legitimar la nueva condición, ¿no? La nueva condición de
estados independientes frente a potencias extranjeras, sobre todo potencias europeas, fundamentalmente, que habían asumido, pues, desde antiguo, la dirección de lo que podríamos llamar el mundo occidental o el mundo conocido. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro es un aporte bien importante porque es verdad que existen estudios que anteriormente se han hecho con respecto a relaciones internacionales, pues, del Perú del siglo XIX o de otros países hispanoamericanos, pero este volumen nos presenta una visión más en conjunto, ¿no? De muchos elementos comunes a los cuales me referiré más adelante, ¿no? Y por otro lado, este volumen o este libro pone de relieve de manera muy clara la importancia del derecho internacional, la importancia de las relaciones internacionales en lo que es el reconocimiento de los nuevos estados independientes y por tanto de la afirmación, pues, de su, entre comillas, personalidad, ¿no? Es un tema delicado, es un tema complejo porque este reconocimiento de los nuevos estados independientes y estas relaciones internacionales pasaron por una serie de vicisitudes que incluyeron, pues, no solamente controversias con potencias fuera del ámbito hispanoamericano, sino sobre todo, pues, conflictos entre los propios estados hispanoamericanos, como lo explica, por ejemplo, el doctor Hugo Pereira al hablar de cómo se fueron configurando las fronteras del Perú, ¿no? Que tiene que ver con todos esos conflictos. Y luego otro elemento que también es recurrente es el de cómo las potencias europeas veían la inestabilidad política de Hispanoamérica como un factor que podía facilitar o que podía legitimar sus intervenciones en defensa de los derechos de ciudadanos europeos, ¿no? En varios de los casos de los textos de este libro aparecen conflictos vinculados con la defensa de derechos de ciudadanos europeos, pues, digamos, defendidos por cónsules o representantes diplomáticos en Hispanoamérica, ¿no? También otro tema muy importante que aparece en alguno de los textos es todo lo relativo a el afianzamiento en el siglo XIX en las políticas internacionales de los estados hispanoamericanos del derecho internacional público, que tiene su origen, como algún autor también lo menciona, o que tiene sus raíces, ¿no? Ya muy vinculadas con el mundo hispano, en particular con las posiciones jurídicas de Francisco de Vitoria en el siglo XVI y posteriormente, obviamente, de Hugo Grocio y otros autores, ¿no? Quisiera también presentar un panorama de la estructura del libro, ¿no? Porque creo que está bastante bien armado en cuanto a los hilos conductores que el libro ofrece, que son cuatro, ¿no? Estamos hablando de el libro tiene cuatro partes, ¿no? Estas cuatro partes están precedidas por un texto muy, muy claro y me parece muy útil de el doctor Óscar Maurtua de Romaña en relación a las relaciones internacionales de los nacientes estados hispanoamericanos, pero digamos una visión, digamos, en perspectiva histórica de estas relaciones, pues explicando los diversos vaivenes de esas relaciones entre los estados hispanoamericanos, pues hasta el panorama actual, ¿no? De alguna como que plantea una visión de las relaciones entre los estados hispanoamericanos en perspectiva histórica. Las cuatro partes, los cuatro hilos conductores, como decía, tienen que ver en primer lugar con un tema que ya el profesor Reascos ha mencionado, el tema del conservadurismo o de no solamente digamos, las oposiciones entre conservadurismo y liberalismo, sino sobre todo la influencia del pensamiento conservador o del pensamiento, digamos, legitimista o de antiguo régimen en cuanto a dificultad para el reconocimiento de las independencias en Hispanoamérica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, quizás aquí el ejemplo más claro sea el de la política exterior de la Santa Sede, por ejemplo, ¿no? O de el Imperio Austríaco, como lo estudia la profesora Milagros Martínez, ¿no? Entonces, en efecto, la fuerza que sobre todo a raíz de la restauración en Europa, a raíz de la Santa Alianza, etcétera, empieza a tener las visiones legitimistas conservadoras en derecho internacional, pues supone un factor de dificultad para el reconocimiento de las independencias en Hispanoamérica de parte de determinados estados, ¿no? Como el caso del Imperio Austríaco o como el caso de la
Santa Sede. El segundo hilo conductor tiene que ver con las relaciones de las potencias europeas frente a independencias hispanoamericanas, ¿no? ¿En qué medida hay una vinculación o en qué medida las independencias hispanoamericanas tienen también su peso en el proceso de las relaciones entre las potencias europeas? El tercer hilo conductor ya va más a estudiar casos concretos, dos, vinculados con una serie de dilemas que se presentan en las nacientes repúblicas hispanoamericanas, planteándose específicamente los casos de Brasil y de Argentina, que son casos bastante peculiares y muy interesantes, ¿no? En el caso de Brasil, que tiene un desarrollo político peculiar, muy distinto del desarrollo de las repúblicas hispanoamericanas, con lo cual tiene que ver con el imperio primero y otros factores que se consideran, y el caso argentino. Y el último hilo conductor, titulado Hispanoamérica Independiente de la unidad a la fragmentación, que tiene que ver con un fenómeno que también está en el fondo de todos estos trabajos, ¿no? Que es como, por ejemplo, la doctora Rosero particularmente, ¿no? Cómo pues los afanes de integración que empiezan con el propio Simón Bolívar, etcétera, pues eh, sufren una serie de dificultades, no es logrado, y más bien lo que eh, pervive o lo que tiene más fuerza es lamentablemente la fragmentación, ¿no? Quisiera mencionar brevemente en el marco de cada uno de estos cuatro bloques al menos los temas de los trabajos mencionados porque son bastante ilustrativos de manera bastante breve, ¿no? En el caso del conservadurismo, el primer punto que mencionamos, está el ya citado trabajo de Milagros Martínez Flenner, ¿no? Sobre, en particular, la política de Clemente de Metternich, ¿no? Reconocimiento o el no reconocimiento de las independencias americanas en la década austríaco, ¿no? Frente a las de los Estados Unidos o la Gran Bretaña, ya que el imperio austríaco defiende el principio de la legitimidad y no reconoce las independencias. Eh, Obviamente, como todos sabemos, Estados Unidos y Gran Bretaña, pues la defensa no solo de la legitimidad, sino de los principios que fundamentan la Santa Alianza, que además de la legitimidad es el principio de equilibrio y el principio de intervención, ¿no? Estos principios de alguna manera buscan, luego de todas las convulsiones de las guerras napoleónicas, evitar guerras europeas, evitar revoluciones, establecer un equilibrio político y garantizar a través de intervenciones el que no pudiera surgir pues un poder hegemónico como que había sido el de Napoleón, ¿no? De tal manera que debemos entender el inicio de las relaciones internacionales de los estados hispanoamericanos en un contexto en Europa. La fuerza de la Santa Alianza es importante. E igualmente en el caso del texto de la doctora Carmen Villanueva, ¿no? Donde explica muy bien pues las dificultades para conseguir el reconocimiento de las independencias de los estados hispanoamericanos por parte de la Santa Sede. Aquí yo quisiera hacer también un comentario porque para entender esta posición que hoy nos podría parecer, digamos, una posición terca, retrógrada, inútil, ¿no? Hay que entender que en el antiguo régimen los factores religiosos y políticos estaban íntimamente unidos, ¿no? Y entonces en la diplomacia de la Santa Sede y en el contexto de la Europa de la Restauración, pues se entendía como algo disruptivo, ¿no? La posibilidad de, digamos, reconocer regímenes que hubieran surgido a partir de principios distintos que el de la legitimidad, ¿no? El segundo bloque, el de las relaciones de las potencias europeas frente a las independencias hispanoamericanas, también establece estudios de caso muy interesantes, ¿no? Como el del doctor Armando Martínez Garnica en relación con Colombia, que pondera lo que significó, digamos, la labor del general Santander en su relación con diplomáticos británicos y franceses desde el estado de la Nueva Granada en la década de 1830. Y esto tiene que ver básicamente con
discordias que se plantean tanto con Gran Bretaña como con Francia en relación con conflictos o defensas de derechos de nacionales británicos y franceses que accidentes o problemas de diverso tipo en Colombia. En el caso peruano, nosotros podemos también mencionar que en el caso peruano hubo una serie de incidentes análogos, ¿no? Con respecto a nacionales europeos defendidos por estos diplomáticos que tenían pues un poder realmente muy grande, ¿no? Y para el caso mexicano, Gerardo Medina, también en referencia a la década de 1800, en este caso, en referencia a la década de 1820, ¿no? Pondera una serie de temas, algunos de los cuales hemos mencionado, ¿no? Como este afán que había en el caso mexicano y de otros estados también por buscar la aceptación mundial y las reticencias de los diversos estados europeos, en algunos casos por razones obvias como es el de España o en otros casos por otras razones como es el caso de la Santa Sede, pero además en el caso mexicano aparecen otros factores que no son comunes a todos los otros estados hispanoamericanos, como por ejemplo los problemas vinculados por la cuestión migratoria, ¿no? Y otros, ¿no? Y por último, este ya es un trabajo más global, el de Francisco Javier González Errázuriz, historiador chileno, que pondera el tema de las potencias europeas y el destino de las colonias españolas de América del Sur. Es una visión más amplia, también referida a la década de 1820, y en este caso él pone mucho énfasis en algo bastante claro, ¿no? Como dice él, la historia suele demostrar que las relaciones internacionales tienen un sustento más pragmático que ideológico, es decir, el tema comercial como trasfondo de esas relaciones internacionales y como trasfondo de muchos de los conflictos que se plantean, ¿no? El tercer bloque ya está referido a estos dos casos que mencionaba, el de Brasil y el de la Argentina, ¿no? El doctor Fernando Rosas es el autor del texto sobre Brasil y las jóvenes repúblicas hispanoamericanas también en la década de 1820. Es un trabajo bien interesante porque no solamente explica las relaciones de Brasil con algunos otros países hispanoamericanos, sino también la figura de Bolívar en relación con ello y las acciones brasileñas, sobre todo en torno al Río de la Plata. Y son muy pertinentes también las consideraciones que hace el doctor Rosas sobre las diferencias entre Brasil y los nuevos estados hispanoamericanos. Por ejemplo, cómo en Brasil se logra una unidad territorial de manera mucho más rápida, de manera mucho más fácil, a pesar de la gran extensión territorial del Brasil, ¿no? Y el último bloque está referido ya a esta esperanza frustrada de la integración, ¿no? Y aquí tenemos dos trabajos distintos, ¿no? Diversos, con enfoques diversos. El de la doctora Rosero, ya mencionado, que se refiere a la preparación del Congreso Anfictiónico de Panamá, a las dificultades que hubo para ello y a el fracaso de la idea de la integración. Y por último, en este mismo bloque, el trabajo del doctor Hugo Pereira, específicamente referido a la problemática de la que pues explica de manera bastante clara cómo la estructura básica de raíz virreinal digamos, del territorio peruano, pues de una u otra manera se mantiene o es la base, digamos, de lo que luego será el territorio de la actual República del Perú. Pero en ese trabajo del doctor Pereira se ve también, pues, estas discordias permanentes, frecuentes con otros estados hispanoamericanos. En definitiva, leyendo esos trabajos se entiende, yo creo de manera muy clara, yo creo que ese es el gran aporte de este libro, se entiende el crucial papel de las relaciones internacionales en el proceso de formación de los estados independientes hispanoamericanos y en el proceso de la independencia en su conjunto. Y por último quisiera referirme a algunos temas recurrentes, no, quizás no los conductores que ya mencioné, sino temas que aparecen reiteradamente en varios o en más de uno de los artículos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema de las guerras napoleónicas, ¿no? El tema de las guerras napoleónicas aparece en varios de los textos y de hecho es fundamental para entender el teatral del libro. O
lo que señalaba antes, ¿no? La Santa Alianza, el restauración en Europa, las dificultades que se plantean a los estados hispanoamericanos por esa defensa en Europa, en ciertos estados europeos, del principio de la legitimidad, que además supone un temor fundado en cuanto a posibles amenazas o supuestas amenazas de recuperación de América de parte de España, no solamente en la época de la restauración, sino también será más adelante, como algún autor lo menciona, sobre todo en la década de 1860, ¿no? Otro tema recurrente es el proceso político español desde 1808 hasta la independencia. Son muy importantes para entender finalmente el fracaso de las armas españolas en las guerras de la independencia, ¿no? La figura de Bolívar, evidentemente, aparece en muchos de estos textos. El papel central de los intereses comerciales de las potencias europeas también es algo que es muy frecuente. Y en definitiva, yo diría que este libro es muy revelador de las tensiones, las dificultades, las incertidumbres, las preocupaciones de uno y otro sentido que se dan en el marco del paso o del complejo paso, o del complejo proceso, podríamos decir complejo y lento proceso del antiguo régimen al nuevo régimen. Es decir, en el fondo eso es lo que está como trasfondo de todo esto, de los procesos de definición de las fronteras y del anhelo de la integración hispanoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este libro es un libro muy interesante en nuestros días, muy útil, y yo creo, bueno, repito lo que señalé al inicio, ¿no? Me parece que dentro de la producción o de las conmemoraciones o de las iniciativas que se han hecho en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario, creo que ese es un aporte muy importante y por eso pues reitero mis felicitaciones a las editoras del libro y en particular a la doctora Margarita Guerra por la iniciativa de estos coloquios que con esta publicación pues llegan ya a su fin de manera pues muy fructífera y muy grata. Muchas gracias. Estimado doctor, agradecemos su participación. Procedamos ahora con la edición del texto, a cargo de la doctora Rocío Rosero Jácome, miembro del número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, editora en Janus. Doctora Margarita Guerra Martinieri, presidenta de la Academia Nacional de Historia del Perú. Doctor César Alarcón Costa, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Doctor Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero. Ingeniero Salomón Acosta, director de Janus. Distinguidos panelistas, público en general del Perú, distinguidos académicos del Ecuador. Presento a ustedes mi saludo respetuoso y mi agradecimiento por su presencia en este acto. Ayer se celebró el bicentenario de la libertad americana. Hoy rememoramos Ayacucho, la campaña final para obtener la independencia el 9 de diciembre de 1824 en territorio peruano. El libro virtual recoge la estructura del coloquio bicentenario de las relaciones internacionales hispanoamericanas establecido en 5 partes. La presentación, el conservadurismo y el reconocimiento de las independencias, las relaciones de las potencias europeas frente a las independencias hispanoamericanas, D, dilemas de las repúblicas hispanoamericanas, casos de Brasil y Argentina, y E, Hispanoamérica independiente de la unidad a la fragmentación. El contenido del libro está abordado por 11 autores y compilado en 354 páginas. ¿Cómo apareció el texto?
Gracias a la invitación enviada a la Academia Nacional de Historia de Ecuador, fui delegada por el doctor Franklin Barriga López, por entonces director de la Academia, para intervenir en el coloquio 14. Las circunstancias permitieron conocer al doctor Iván Millones de visita en Quito y por su interés se estableció el contacto con la doctora Margarita Guerra, y a través de la visita de negocios a Lima del ingeniero Acosta, auspiciante del proyecto y del texto, fluyeron las comunicaciones con la doctora Guerra, entusiasmada, como yo, en la difusión del conocimiento. Así, las dos hemos coordinado el trabajo editorial desde diversas áreas. Ella con el contacto directo con los escritores, los revisores, yo con las lecturas y revisiones iniciales, sugerencias y observaciones. Este texto es producto del trabajo compartido y colaborativo de autores, revisores, diagramador para lograr un primer diseño. Gracias a todos desde esta fase. Asimismo, cabe señalar que todos los trabajos tuvieron la revisión de pares, tanto en fondo como en forma, para confluir en la diagramación y diseño finales. El respectivo ISBN, gracias equipo Janus. Cabe señalar que todos los autores son historiadores y académicos, poseedores de varias y variadas publicaciones. El texto reúne escritores de varios países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Al igual que el científico internacional, provienen de diversos países: Canadá, Francia, Alemania, Polonia y Brasil. A todos, muchas gracias. El texto cuenta con libre acceso y puede ser usado por quienes lo necesitan. Será un honor que el texto sea colocado en las redes del Instituto Ribabuero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Querida Margarita, para mí ha sido un tiempo gratificante y placentero trabajar con usted. Aparte de la comunicación histórica, ha surgido una respetuosa y cálida amistad, que desde marzo del presente año ha dado como resultado el texto virtual Actas del Coloquio Bicentenario sobre las relaciones internacionales hispanoamericanas. Gracias, muchas gracias a los dignísimos colegas, doctor Nelson Reasco, doctor de la Puente Brunque, por apoyar a través de la docta exposición de sus palabras. Agradezco a la Academia Nacional de Historia de Ecuador por la confianza en mi persona. La fe, la fuerza en los ideales nos da alegría para vivir. Gracias por escucharme. Vamos a continuar. En este punto tenemos la relevancia de los autores participantes, lectura de mini biografías. Margarita Guerra Martiniere escribió Introducción a las actas del Coloquio Bicentenario sobre las relaciones internacionales hispanoamericanas. Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente, catedrática, directora de temas de investigación históricos y sociales para tesis de grado. Es historiadora de temas políticos, género, antropología y relaciones internacionales. Es la actual directora de la Academia Nacional de Historia del Perú. De Rumania. Las relaciones internacionales de los nacientes estados hispanoamericanos a 200 años de Ayacucho. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estudios en Oxford. Es magíster en gestión pública por la Universidad Tecnológica del Perú. Diplomático. Fue el secretario general de la Presidencia de la República en el periodo presidente Fernando Belaúnde.
Terry, 1980-1985. Fue director general de Asuntos Jurídicos y asesor jurídico de la Cancillería, director de la Academia Diplomática. Fue subsecretario de las Américas y secretario de la Política Exterior. Trabajó como viceministro y secretario general de las Relaciones Exteriores, canciller de la República, 2005-2006 y 2021-2022. Presidente de la tercera Reunión Mundial de Sociedades de Derecho Internacional, Lima 2023. Es doctor ad honorem de las universidades nacionales y extranjeras. Es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y director de la Revista Peruana de Derecho Internacional. Milagros Martínez Flener escribió La conservación de lo legítimamente establecido por Metternich y las discusiones en torno al reconocimiento de las independencias americanas, 1822-1826. Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora por la Universidad de Viena. Sus líneas de investigación son la correspondencia consular y diplomática de Austria con América y diversos países de Europa. Es investigadora de la independencia desde la perspectiva de los representantes austriacos en las Cortes Europeas. Es investigadora de la migración austríaca a Perú y Ecuador. Además, sobre la colonia austrohúngara en Chile durante la Primera Guerra Mundial. Escribió Revolución, Restauración, Liberalismo. El reconocimiento de las independencias por la Santa Sede. Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster por la Universidad Sheffield del Reino Unido. Fue docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora de la fase final del virreinato y la primera mitad del siglo XIX. Fernando Martínez Gárnica escribió La última administración del general Francisco de Paula Santander con los diplomáticos ingleses y franceses, 1832-1833. Doctor en Historia por el Colegio de México y postdoctor en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue profesor titular de la Universidad Industrial de Santander y fue director del Archivo General de la Nación. Es investigador y escritor, especialista de variados temas del siglo XIX. Gerardo Manuel Medina Reyes escribió De cara al mundo, México y sus relaciones exteriores durante el Primer Imperio y el Gobierno Provisional, 1821-1824. Es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y becario postdoctoral en Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido galardonado con el Premio Radi a la Investigación en 2020, la mención honorífica en el Premio Genaro Estrada y mención honorífica del Premio Beltrán Ulloa. Desde el 2021 es investigador de la historia diplomática de México. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre la historia de la migración en México durante el siglo XIX. Francisco Javier González Errázuriz escribió Las potencias europeas y el destino de las colonias españolas de América del Sur, 1820-1825. Doctor en Historia, Universidad de París, Francia. Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Los temas de investigación, docencia y publicación son historia contemporánea de Chile, también migración y relaciones bilaterales entre España y Chile. Escribió El Brasil y las jóvenes repúblicas hispanoamericanas 1821-1831. Doctor en Historia de la Universidad Católica del Perú. Estudió la Università de Bric Studi
di Firenze, Italia. Fue director del Departamento de Humanidades, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y vicerrector de la Universidad de Lima. Profesor visitante de las universidades de Estados Unidos, Bélgica e Italia. Actualmente es director del programa de estudios básicos y profesor de la Universidad Ricardo Palma y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriela Paula Lupiáñez escribió Instrucciones y diputados de los pueblos a reuniones supralocales y el trato con Portugal y Gran Bretaña, 1808-1816. Un análisis inicial a partir del caso tucumano Río de la Plata. Doctora en Ciencias Sociales, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Magíster en Historia del Mundo Hispano por el Consejo Superior e Investigaciones Científicas de Madrid. Es docente del Departamento en Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora de temas políticos, sociales y económicos de los siglos XVIII y XIX. Es escritora prolífica de artículos para revistas especializadas. Rosero Jacome escribió Panamá entre acuerdos y discordias, preparación del Congreso Anfictiónico de 1826, Bolívar y las relaciones internacionales hispanoamericanas. Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Docencia Universitaria por la Escuela Politécnica Nacional. Es miembro del número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Es miembro del Grupo de Trabajo Intelectual, Pensamiento y Modernidad en América Latina, asociado a la Red de Historiadores Europeos Latinoamericanistas. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Narinche de Historia, de la Academia Colombiana de Historia, docente de la Universidad Internacional del Ecuador y directora de investigación editora en Janus. Es investigadora de temas políticos, sociales y económicos de mediados siglo XVIII al 2021 en el marco de la historia global. Plasencia escribió La problemática de las fronteras del Perú en el tiempo de la independencia y del inicio de la República. Es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia por la Universidad Mayor de San Marcos. Se ha especializado en el siglo XIX peruano, particularmente en la independencia, en la Guerra del Pacífico y en la vida y trayectoria del pensador Manuel González Prada, y también las relaciones internacionales del Perú. Miembro de la Academia Nacional de Historia del Perú. Distinguida audiencia, invitados, agradecemos su presencia. Damos por finalizado este evento. Gracias, hasta luego.